Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda versión del seminario Saberes de Origen Textil, Patrimonios en Resistencia, el textil indígena en Abya Yala, epistemología, cosmovisión, identidad y resistencia. Es un gusto para nosotras y para Eduardo como coordinadoras, Claudia Rocha Valverde, Eduardo Candelaria Ampacún, dar esta segunda versión del seminario y empezarlo hoy con Chonon Bencho. Permítanme, voy a tomar unos 3 minutitos, nomás lo más corto posible, para darles la introducción del seminario. Aquí les voy a presentar un poco este objetivo general y la numeralia de este seminario que ha tenido muy buena difusión. El objetivo es el mismo que tuvimos el año pasado y básicamente es hablar desde diferentes perspectivas, no solo académicas, sobre el textil indígena en Abya Yala. Es una postura tanto social como académica de hablar realmente de un diálogo de saberes entre diferentes personas y por eso tenemos invitadas e invitados diferentes artistas, conservadores, conservadoras del textil, estudiosos, investigadoras, investigadores y bueno, asimismo es la recepción del evento. Bueno, es la segunda versión, nos fue muy bien y por eso queremos también reconocer la diferente participación que tienen en este seminario las personas que con tanto gusto nos han recibido y ahora estamos, digamos, conectadas y conectados desde nuestros hogares. Si bien la mayoría de personas que se inscribieron, logramos una inscripción de 273 personas, la mayoría, 181, no son indígenas, tenemos un alto porcentaje indígena, son alrededor de 70 personas indígenas, eh, 16 personas que declararon tener una ancestralidad o comunalidad y otras personas, 4 personas con afrodescendencia. Estamos hablando de diferentes países que componen el Abya Yala, pero no exclusivamente, ya les muestro. Como les decía, bueno, tenemos toda esta participación y para nosotras y nosotros es muy importante tener esta numeralia para conocer desde dónde estamos hablando. Los grupos a los que pertenecen las personas indígenas son de diferentes partes del continente, entonces vamos a estar pensando y dialogándonos en muchos idiomas. Por país, pues claro, es diferente a estas fronteras que tenemos como comunidades indígenas. México siempre, digamos, lleva la mano, como se dicen, tiene mucha participación, mucha difusión y qué bueno, mucho gusto por ello. Este año tenemos también una alta participación de Argentina, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Venezuela y de Guatemala. Pero con muchísimo gusto también recibimos personas de Canadá, de Costa Rica, de Costa de Marfil, de Estados Unidos o de España, e incluso de Honduras o República Dominicana que nos están acompañando en esta ocasión y no habíamos tenido el gusto de contar con ustedes en otros seminarios, así que bienvenidas y bienvenidos todos de nuevo. Aquí está el mapita, digamos, desde las partes del mundo que estamos hablando. Y bueno, también nos interesó saber cuál era su adscripción institucional u organización a la que pertenecen, para más o menos, pues digamos, conocernos. Y pues sí, la mayoría tiene una adscripción institucional a una institución educativa, valga la redundancia, pero también a organizaciones sociales y culturales, a organizaciones indígenas. Hay muchas personas que se dedican al textil, ya sea porque pertenecen familiarmente a un taller o grupalmente o comunalmente. Hay muchas bordadoras y muchas textileras y textileros por acá. También hay personas, aunque en minoría, de instituciones estatales, de museos y del sector turismo. El motivo para asistir al seminario, finalmente, dentro de esta pequeña, cortísima numeralia, es pues aprender sobre el tema del seminario, que es sobre las identidades y resistencias indígenas en Abya Yala, específicamente a través del textil. Pero también hay muchas personas que están investigando sobre el tema, ya sea por un tema de estudios o académico, o otras personas porque son tejedoras o artistas textiles o creadoras y también investigan de una manera diferente sobre el tema. Hay muchas personas también que solamente se interesan por por el textil en general y están escuchándonos o tienen un interés formativo personal. Aquí no puse algo que va a ser un poco evidente en todos los temas que veamos, pero la mayoría de los que participan, casi el 80% de las que participan, perdón, son mujeres, el 80%, y el 20% son en la población masculina.
Bueno, les quería mostrar esta numeralia porque, como decía, pues estamos hablando muchas personas y también por eso tomamos la decisión de que no estuviéramos con las cámaras, de que no tuviéramos el audio. Las preguntas al final van a ser escritas, por favor, en el chat, pero contamos con que ustedes puedan participar de esta manera, pues ya siendo tantas personas y para que no se complique la interacción, vamos a tratar de hacerlo lo más eficientemente posible. Bueno, permítanme ahora presentar a nuestra primera ponente, que es Shonon Bencho. Voy a leer rápidamente su semblanza. Shonon Bencho es un artista indígena chipibo-conibo de la Amazonía peruana, cuya obra se sitúa en la intersección entre creación contemporánea y saberes ancestrales. Se formó en un entorno tradicional en su propia lengua y en relación con las prácticas de la medicina vegetal. Su trabajo emerge de un linaje de médicos Onanya y de mujeres portadoras del arte quené. Seguramente, si pronuncio algo mal, Bencho me va a corregir más adelante. Su propuesta artística desarrolla un lenguaje propio en el que los diseños quené, entendidos como expresión de una visión espiritual y relacional del mundo, se despliegan en múltiples medios como la pintura, el textil, el canto y la instalación. Además de su trabajo artístico, ha desarrollado investigaciones etnográficas y proyectos comunitarios vinculados a la transmisión de saberes, la reforestación y el cuidado de espacios, como el Jardín Etnobotánico Nishi Nete, articulando creación, memoria y territorio como dimensiones inseparables de su práctica. Shonon tiene una amplia trayectoria como artista, así que esto es un resumen muy pequeño. Ha tenido diferentes exposiciones en diferentes países, ha ganado diferentes premios, pero también es una activista o artivista que ha debido defender incluso su manera de nombrarse ante el mundo, ante el Estado peruano. Y también, junto con su esposo Pedro Favarón, han escrito diferentes artículos académicos que pueden encontrar en línea y que estudian tanto los diseños como la identidad del pueblo shipibo-cónigo. No quiero demorarme más, entonces les dejo con Shonon, les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que se hayan interesado por este tema y que nos sigamos conectando. Nos pueden ver también posteriormente en YouTube, en los canales del Colsan y Reri. Bienvenidas y bienvenidos y empezamos. Shonon, tienes el micrófono. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, eh, bueno, gracias a Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas por este espacio y estoy contenta de poder estar con ustedes y que se escuche a través de mí las palabras de mis abuelos, ¿no? Y, bueno, la importancia de todo este proceso se origina en el tiempo donde yo tenía que reivindicarme nuevamente con mi ancestralidad. Aunque, bueno, podemos preguntarnos por qué es importante nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué queremos que seguimos adelante a pesar de las controversias, pero la resistencia o la manera de llevar nuestro trabajo está ahí presente? Bueno, empiezo como, bueno, para quien me conoce, sé que lo has dicho muy bien y me llamo Chunun Wenru. Soy de la comunidad nativa Santa Clara de Yarinacocha. Es en la parte central amazónica del Perú, que se sitúa en la parte Ucayali, pero más que todo lo conocen en la parte Pucallpa, Pucallpa a Yarinacocha. De la ciudad a 30 minutos. Bueno, entonces te explico un poco eh, cómo empieza todo este proceso de que podría llevar a cabo toda esta historia o mito, el origen, cómo proviene, cómo así empezó. Yo hablo de mi familia, ¿no? Porque muchas veces hablamos en general, los shipibos, ¿no? Hablamos de la parte supuestamente de la cosmovisión shipio conmigo, pero
Yo creo que esa palabra es un poco mal empleada a mi punto de vista, porque tenemos que entender también que no todos pensamos igual, pensamos diferente, cada uno, cada uno de las personas es como cualquier otra persona. Cada familia educa a sus hijos de una manera diferente, otra familia distinta. La educación que llevamos es diferente, ¿no? Como en todas partes. Entonces, cuando yo nací, lo que me contaba mi mamá y después vi que hacían a otros niños también en mi familia, mis abuelas, empezaban a curar con plantas, con diferentes tipos de plantas. Eh, y entonces mi mamá me contaba que me hicieron tratamiento cuando yo nací, me hicieron baños, mi abuelo me cantó, y era una experiencia vivida de una manera desde que estás eh, viendo el sol que sale, ¿no? Desde, como podemos decir, como desde el amanecer. Entonces, para mí fue algo muy lindo escuchar toda esa historia, porque no era vivida solamente yo, sino que toda mi familia, todos mis hermanos, mis hermanas, era tratado con las mismas plantas que me habían hecho. Y con el proceso del tiempo, eh, con el paso del tiempo, esas plantas eran para soñar bien, para que algún momento pudiera aprender a escribir bien, eh, hacer mis propios diseños. Y, y esas plantas tenían, o sea, hasta ahora, ¿no? Porque son plantas que desde el principio me dieron. Y con el tiempo, cuando uno es niño, uno no entiende mucho todas estas cosas porque recién está empezando a procesar y decir eh, lo que, lo que mi mamá no, nos decía. Y de ahí, a la edad de 8 años, que me acuerdo muy bien, mi mamá nos empezaba a decir, tienen que hacer bien sus trabajos. Y la manera correcta de hacer para mi mamá era de la parte delantera y la parte de atrás. No tenía que tener ni nudos, ni hilos colgados, nada. Todo tenía que ser limpio. Y entonces nos enseñó de esa manera. Y cuando ya acabé mi educación primaria, secundaria, y me tocaba para estudiar qué es lo que podía hacer más adelante, ¿no? Porque ya llevábamos una educación de la casa a- y otra educación de instituciones, ¿no? Eh, y aparte yo estudié en una escuela de bellas artes y ahí empecé a formarme como cómo podría hacer que mi trabajo sea conocido, que los trabajos que hacían mis abuelos sea conocido, partiendo de la educación ancestral eh, con las plantas medicinales, los diseños que ellos hacían, cada familia, ¿no? Porque si bien nos conocen como pueblos indígenas, yo vivo conmigo, pero yo tenía que saber de dónde más venía mi linaje, ¿no? Y entonces empecé a investigar. Bueno, investigar es un decir, ¿no? Sino conectarme nuevamente con mis propias raíces que yo no conocía y empecé a ver que no solo yo era Shipibo conmigo, sino era Cheteo, Cacatayo, eh, venía de distintos pueblos indígenas y cada uno tenía su propio lenguaje y de expresar y de llevar sus propios diseños, ¿no? Mi abuela de Alto Ucayali tenía otro tipo de diseño, mi abuela de Bajo Ucayali tenía de otro diseño, Medio Ucayali tenía diseño porque mi abuelo
Kayali era Punivo, otra Shipibo, la otra Cacateibo, y hace poco, bueno, porque sigo buscando mis raíces, es como estar ahí siempre eh, tratando de seguir buscando, porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Y me encontré que uno de mis abuelos era Combasa, que es otro pueblo indígena, pero ellos hablan quechua andino amazónico, que es debajo de la Amazonía, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que él no hablaba en shipibo, sino que hablaba más que todo quechua andino amazónico, y que nunca le hablaba a mi abuela en su nombre shipibo, sino le decía en su nombre castellano, porque ella era nombre castellano y nombre shipibo. Bueno, entonces encontré todo este ejemplo de llevar a cabo mi trabajo y entrar en mundo eh, académico. Para mí no era, o sea, como para toda la gente y más que todo para los pueblos indígenas y los jóvenes indígenas que entran a estudiar en una escuela o alguna universidad es difícil, ¿no? Porque, porque no llegan a aprender o pronunciar bien las palabras que quieren explicar, porque en nuestro idioma sí sabemos, pero en castellano no podemos llevar cómo explicar todo ese proceso que tenemos. Y entonces, para decir algunas palabras había confusión y bueno, pasé muchas cosas, pero al mismo tiempo logré que la educación académica y la educación que yo recibí de mis abuelos se complementaran. Y ese complemento para mí fue muy importante porque hacer dialogar a partir de mis propias raíces, porque lo que yo pensaba era, o sea, la academia occidental a mí no me puede, aprecio mucho, pero al mismo tiempo no me puede atrapar, ¿no? Sino que tengo que hacer que mi cultura atrape o sea, tenga esa posibilidad de, mi cultura tenga esa posibilidad de conectarse con el mundo académico, ¿no? Entonces era llevar el mundo académico a mi raíz. Y, y yo creo que lo hice, ¿no? Porque para hacer eso, lo que era para mí muy clara y evidente también, llevar todo este proceso sin el resentimiento, porque la manera más sutil y clara que uno puede tener es llevar algo de lo que tú sabes y lo que puedes dar a otras personas, es saber conectarse con otras culturas. Y entonces, para mí, los diferentes tipos de cultura es muy relevante en mi trabajo, ¿no? Porque hoy en día estoy llevando un trabajo académico, llevado en mi pintura, en mi bordado, en, en, bueno, en mi bordado, en mi pintura, hago muchos trabajos a la vez, porque no me especifico en un solo trabajo, porque la idea de una parte creativa de nuestro cerebro es llegar a experimentar muchas cosas o muchas ideas de diferentes, tratar de conectarse con algo más que no sea nuestra cultura y que a pesar de eso nuestra cultura siga intacta en todo lo que nosotros hacemos y todo nuestro ser sea algo que podemos expresar de una manera muy tranquila y efectiva para los demás, ¿no? Y entonces, a partir de eso, en mi tesis que yo hice, puse un proyecto donde yo tenía que ser en la parte creativa,
eh, llevar como 5 trabajos. De los 5 trabajos presenté 2 bordados y al principio era como cuando yo estaba estudiando y acabando mi carrera y y parte de eso era, bueno, el tesis y todo esto. Entonces presenté eso y al principio no aceptaba, ¿no? Porque como yo estaba estudiando en una escuela de bellas artes y era todo solamente pintura y solo querían recibir pintura y en ese decía, pero yo supuestamente estar en una escuela de arte es sentirse libre de lo que uno quiera hacer, porque esa era mi idea, ¿no? Pero la realidad era distinta. Pero a pesar de todo, ahora que veo, o sea, me dio las ganas yo creo que necesaria también en mi vida pasar por esos detalles de mi vida, o sea, el paso del tiempo me dio la razón de que a pesar de tantas cosas o dificultades que uno puede pasar, uno puede llegar a creer en uno mismo y llevar tu trabajo a que, o sea, a que la gente vea y que se sienta eh, valorada y respetada de lo que uno hace, ¿no? Y a partir de eso, al principio no querían aceptar, pero al final aceptaron porque dije algunas palabras también para que me pudieran aceptar. Y a partir de eso, gracias a los conocimientos de mis abuelas, de los diseños que hacía cada una de ellas, empecé a pensar en mi propio trabajo, cómo podría yo llevar los diseños a mi manera, ¿no? Porque cada una de mis abuelas de Bajo Ucayali sabía hacer otro tipo de diseños, de Medio Ucayali otro tipo de diseños, y la otra otro tipo de diseños, pero al mismo tiempo yo juntaba esos diseños, bueno, hasta ahora, ¿no? Junto esos diseños y empezaba a distinguir, ¿no? Empezaba a ver cómo eran los procesos y cómo lo hacían. Eh, y ver también, muchas veces hablamos de la parte artesanal de los trabajos de nuestros abuelos, ¿no? Que para mí está muy bien, porque yo creo que eh, muchas personas en ese momento decir, esta es artesanía, era lo más básico y primordial para la gente que no conocía el día a día que trabajaban mis abuelos, que trabajaban mis abuelas. Es muy diferente estar presente ahí que venir de lejos y recién ver las cosas, los trabajos hechos, ¿no? Pero eh, cuando ya estaba estudiando, yo decía, pero los trabajos que mis abuelos hacían, está bien que parte de la parte artística, creativa, artesanal, pero al mismo tiempo, ¿qué trabajo no viene primero de parte artesanal? Hasta los estudios viene eh, eh, primero pensando en la cosa artesanal, pero después se proyecta ya con otras palabras vistos como artístico, ¿no? Y nosotros optamos esas palabras de decir, este es artístico, pero no nos damos cuenta a veces solamente cuando está simplemente no está hecha todavía, nos damos cuenta, este es artesanal. Y lo artesanal puede ser validado a tal precio, pero para mí era como, estos trabajos no tienen precio, porque es nuestra cultura, es nuestra manera de vivir, es nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro día a día.
hablamos a través de eso. O sea, era, era hasta, bueno, hasta ahora es eso, ¿no? Em, es nuestra riqueza. Bueno, y, y eso es lo que yo pensaba. Entonces, para llevar, o bueno, siempre estoy cambiando. Bueno, y entonces para llegar a lo que yo estaba haciendo, mis abuelas eh, de Alto Cayali decía Shauquené y mi abuela de Bajo Cayali decía Aniquené, pero era el mismo diseño que que mi abuela de Alto Cayali estaba diciendo, ¿no? Por eso, o sea, yo digo, este es Aniquené, Shauquené y Apánquené, o sea, te dicen de distintas maneras las mujeres, porque no somos de una sola región, sino que hay distintos pueblos y distintas maneras de explicar y decir los significados de los diseños, ¿no? Y los diseños es como parte fundamental en cada cultura también, porque se abarca la parte, muchas veces eran como vistos, eh, y hasta ahora eran como parte donde surcaban mis abuelos para ver sus parientes y así formaba un diseño. Y en cada lugar había como un espacio, una tierra y hacían como cruces o era el lugar donde surcaban y empezaban a decir, este es el Chauquené, este es el largo camino que recorremos, pero en canoas, ¿no? Todo en canoas. Y, y yo he escuchado también a otras mujeres decir, este es nuestro lugar, el camino que nosotros recorrimos. Es decir, que estaba diciendo, hablando de los diseños, ¿no? Y es muy amplio todo este tema porque no solo hablamos de un solo lugar, sino que hablamos de distintos lugares y de distintos pueblos, eh, que cómo van surgiendo cada cultura y cada diálogo para poder hacer conectar nuestras propias raíces, ¿no? Y entonces, para llegar a todo eso, tenía que aprender de todo tipo de diseños. Existía Shauken, Mayaken, Huichican, eh, hay más, eh, Yapanken, que existe tantos diseños, pero al mismo tiempo es como que dar un espacio, una manera de expresar día a día en, en el mundo que nosotros vivimos, ¿no? Y eso se complementa con, con las plantas, porque el estudio va, bueno, yo estoy metida un poco más en el mundo del arte, así más clara, como 8 años, porque, bueno, desde niña estoy con mi cultura y todo esto, pero en la parte académica estoy 8 años, ¿no? Y en esos tiempos he llegado a encontrar los diferentes tipos de las plantas también, los diferentes nombres que existen para, para para conocer los diseños, eh, para saber un poco más porque las plantas son los que nos hacen soñar, porque es muy importante en nuestra familia eh, contar nuestros sueños, porque nuestros sueños eh, nos hablan nuestros ancestros por más que ya no están en este plano y nosotros creemos que ellos están en otro plano. Y entonces en nuestros sueños ellos nos buscan para conectarse en este mundo
o para decir, ¿sabes qué? Cuando nosotros no podemos estar bien tranquilas y nos aparecen en nuestros sueños y nos dicen, ¿no? Y para eso tenemos las plantas eh, y es lindo porque saber que a pesar de que no está en este mundo, te siguen enseñando muchas cosas. A mí en mi sueño me han enseñado muchas cosas para hacer. Bueno, estoy contando esto. Eh, hasta cuando pinto, aparece mi abuela o alguien, algún familiar y me dice, ¿sabes qué? No pintes así, pinta así. Y, y me despierto y pinto como me había dicho, y la verdad que me ha salido tan lindo que es algo inexplicable, ¿no? A veces. Y entonces hay un reencuentro en nuestros sueños, porque nos hacen ver, somos planta, somos gente que realmente podemos conectarnos con nosotros mismos y con otros seres que no vemos, que hablamos de los Unijundibu y también llamado como Chaikunibu, que nosotros decimos, ¿no? Y hay una conexión. Y cuando hay esta conexión, recién las plantas te dicen muchas cosas que puedes hacer, o lo que vienen después, o lo que puedes hacer, o lo que puede pasar mañana, o lo que va a pasar más adelante. O sea, seguimos teniendo una educación a través de nuestros sueños. Y para mí, personalmente, es un claro ejemplo de que siempre nos están enseñando para que en medio de tantas dificultades o tantas cosas que vivimos en este mundo, podemos pensar lo positivo y hacer lo bueno con nuestros trabajos y llevar todo este mensaje y hacer conectarse con otras personas, hacer que se conecten con otras personas y que otras personas se conecten con sus propias raíces, ¿no? Y bueno, y, y en los diseños hay muchos significados también, porque es todo. Está el canto, la poesía, el equilibrio, la conexión. O sea, es como todo inmuno que uno va planteando y uno acepta a veces la realidad que le toca vivir día a día también, ¿no? A través de los diseños. Y bueno, como yo estoy en mi taller ahorita, si les puedo mostrar los trabajos que tengo acá, son los diferentes tipos de diseños que yo tengo. Bueno, es de noche un poco, pero lo poco que puedo enseñar es porque mostrar, para mí es lindo que puedan ver también. Y entonces muestro todos estos tipos de diseños que hay, ¿no? Este es el Shogun, pero está llevado a través de los diseños que son que dentro de esta Shogun, Amikun, también es visto como Wichikunankun, ¿no? Y estos son los diseños un poco más modernos que ahora hacemos, que desde niña estoy viendo, pero son un poco modernas. Y mi trabajo por eso va plazando como parte con lo moderno y lo antiguo. Y en este trabajo también está este es Runinken, también Shauken, Aniken, o sea, en un solo diseño están todos tipos de nombres de los diseños, del mismo diseño, ¿no? Y este también es del mismo diseño, es un poco moderno este diseño, pero ese diseño lo llevé en un formato grande. Mira, este es Wichikunagene. Otros lo dicen Runenkene. Este es un poco más como en cruces las, las puntadas, pero lo dicen como Wichikunagene. Y todo eso es un proceso, ¿no? De, y
Y este lado, bueno, esta es mi pintura, pero también estoy llevando en la parte mito o leyenda o lo que han pasado del relato que vivían cuando se reencontraban con sus familias, ¿no? Bueno, está en proceso todavía. Y, y hablar de todos esos tipos de diseños a veces nos llegan a una, o sea, yo no puedo tener una sola conclusión porque es muy amplio y es muy variado, ¿no? Los diseños. Y yo lo que hice es que cuando estaba haciendo mi tesis, el primer trabajo que yo hice, donde no me querían recibir, que es mi trabajo de una sirena echada, que son los diferentes tipos de diseños, y que voy a mostrar acá en pantalla también, por directo, que para mí fue fundamental en mi trabajo, es es ese trabajo que son los diferentes tipos de diseños, donde yo tenía que trabajar mi tesis. Este es mi primer trabajo que yo hice en bordado, que este es el Kuruskunu, Anikunu, Maputompukunu, Makunshdakunu, Chankakunu, este es Chankakunu también, este es Buchikunakunu. Bueno, no se nota mucho, pero ahí es donde pensé que existe la variedad y más todavía en la parte de lo que mis abuelos hacían, ¿no? ¿Y por qué yo tomé esta de llevar en un formato grande? Porque cuando hacían el relleno en las faldas, en las campanillas que otros lo dicen, lo llaman, la parte más pequeña del relleno en las faldas no se notaba muy bien, pero yo veía que era la parte fundamental de una mujer, que es la vibración, que es su sentimiento, que es lo que nace desde el profundo de su ser, porque muchas veces estamos acostumbrados a decir solo, a ver la parte eh, grande que nosotros llamamos cano, y solo se veía eso, este cano y todo, pero no se llegaba a ver mucho en la parte del relleno. Y yo dije, esto tengo que sacar. Y empecé a hacer en un formatos grandes, bueno, ya llevando en mi parte creativa y artística y empleando todos estos mensajes y esta educación que es tan lindo que me han dejado mis abuelas y mi mamá, ¿no? Y bueno, llevar todo eso eh, me hacía sentir tan bien y hasta ahora, porque disfruto lo que yo hago, eh, me da, me da la satisfacción de haber aprendido todos estos, hasta ahora sigo aprendiendo mucho, pero tengo esa satisfacción, o sea, de sentirme y llevar que ese voz o esas manos que hacían o esa idea que tenían de llevar en un espacio un poco más amplio, ¿no? Eh, y la importancia era, y la importancia era muy grande porque yo pertenezco a ese lugar y sigo perteneciendo y creo que algún día mis hijas sepan o entiendan lo que yo estoy llevando y que eso es el tesoro que nosotros llevamos, tenemos, ¿no? Y que hoy en día ver en todos lados ah, esa educación que hemos recibido es muy satisfactorio. Y, y nos da la satisfacción
de que eso sea más, mm, más que otra gente lo conozca, sino que esas sean las cosas que realmente te sienta, te conecte desde el alma, ¿no? Y que llegue a expandir a través de nuestros conocimientos y que otra gente lo valore y que haga y nos hacen sentir bien también, que no solamente del valor como, como un trabajo bien hecho, sino que tenga un valor histórico, un valor que nos hace sentir como creadores de nuestro propio espacio, ¿no? Y bueno, si hay alguna pregunta, si me podrían hacer. Muchas gracias, Chonon. Este, vamos a, como comentaba Giovanna, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y nosotros las iremos leyendo para, como somos muchos participantes, eso nos va a permitir organizar y gestionar mejor la salida a estos planteamientos. Por mi parte, yo quiero agradecer tu exposición. Fue una exposición muy enriquecedora, en momentos muy emotiva, cuando nos muestras tus obras y empezamos a conectar todo lo que previamente nos estabas diciendo. Fue cuando creo que surge mucha emoción a ver la relación entre los diseños y el saber, ¿no? El saber de tu persona también y el saber de tus abuelas, como dices, ¿no? En este sentido, yo quisiera, antes de proceder a las demás preguntas, quisiera saber si ustedes aprenden a soñar, ¿no? Desde la infancia, si ustedes empiezan a aprender a soñar y en este aprender a soñar también comienzan a expandir, como tú comentas, sus conocimientos, el conocimiento de sus ancestros también comienza a emerger. Si hay un proceso como tal que nos pudieras contar cómo se lleva a cabo, si es que existe. Muchas gracias, Charon. Bueno, sí, gracias por tu pregunta y de verdad te agradezco mucho por, por hacerme sentir bien. Bueno, en los sueños es muy clara a veces los sueños que nosotros tenemos. Cuando yo ahorita estoy en la ciudad, estoy en Lima, pero voy y vengo de mi comunidad que se queda en Santa Clara, estoy en Lima, porque en mi comunidad tengo mi taller. Por, hace 4 años que trabajo con mi familia en la reforestación. eh, tenemos un jardín botánico. Hacemos a veces talleres creativos para niños con mi familia y trabajamos en conjunto con toda mi familia, mi esposo, mis hermanas, mis hermanos, y todo es un desarrollo creativo muy fundamental en nuestra familia, ¿no? Porque así nos cuidamos mutuamente y hacemos las cosas mutuamente. Todo. Y bueno, lo que me estaba preguntando en la parte de los sueños es muy muy fundamental en nuestra vida, porque a través de esos sueños nos conectamos también con nuestros antepasados. Yo no llegué a conocer mis otros abuelos, pero en mi sueño me hablan, me dicen, soy tu abuelo tal persona con su nombre, y me dicen, soy eh, o sea, a veces me dicen, soy tío de tu papá y vine a conocerte o vine a traerte esta planta, pero nos conectamos bañándose con nuestras propias plantas, ¿no? Y recién hay una conexión con ellos, porque muchas veces las plantas tenemos una línea como que así nos podemos conectar. Es como que como por ejemplo, yo estoy hablando de este tema eh, eh, para llegar a ustedes, pero este tema ya habían hablado mis abuelos
pero yo estoy como un cano que pasa por mi lado lo que ya han hecho, ¿no? Y es así en nuestros sueños. Eh, Tenemos que pasar por las plantas para llegar a ellos, porque para ello, porque para las plantas medicinales, para poder conectarse con ellos, porque es muy importante, te voy a decir, porque esto te va a sonar un poco un poco malas palabras, pero nosotros como humanos nos solemos muy mal, apestamos. Bueno, disculpen la palabra, pero para ellos nuestro olor es como algo podrido, ¿no? Y para llegar a ellos como aparecen como personas, o sea, no aparecen como gente vieja, sino que gente joven y que nos dice, soy tu abuelo. Y para llegar a ello, a él, yo tengo que oler bien, tengo que tener un olor que realmente le satisfaga a él, ¿no? Y entonces cuando llegamos a ellos, a veces en nuestros sueños nos hacen bañar con plantas, en nuestros propios sueños. Y nos dicen, o sea, hija, vive bien, trata bien a los demás. O sea, es una enseñanza después de que, a pesar de que no está en este plano, siguen esparciendo y nos diciendo, es muy importante vivir lo bueno y lo bueno que puedes hacer a otras personas. Son plantas muy específicas. ¿Por qué tenemos que bañarnos con esta planta? Hay plantas eh, eh, para estar bien limpio, pero hay otras plantas que son para sacar nuestro mal aire, hay otras plantas para conocer los diseños, y ahí empezamos a soñar con los diseños, porque son específicas. Si yo baño con una planta porque yo quiero aprender el diseño y estoy utilizando una planta y digo, esta planta me va a hacer soñar de los diseños. Y entonces empezamos a soñar de los diseños y aparecen en nuestros sueños. A veces nos acordamos y a veces no. eh, y nos cuentan cómo es el proceso también y como lo estaba contando cuando yo pinto, y yo me tengo que bañar a veces con plantas porque necesito tranquilizarme, porque necesito mi espacio, necesito pensar, y en medio de eso llega este sueño, ¿no? Porque yo ya me bañé con las plantas y digo, necesito saber, eh, co- necesito, o sea, hay una conversación con la misma planta. Por eso también en mi trabajo hay una conversación con las plantas, cómo dialogar, cómo poder llevar todo este proceso equilibrando con la educación moderna, la educación ancestral o la educación que estoy recibiendo en ese instante en mi sueño. Y no dejar que esas ideas se peleen, sino hay que llegar a conectar y dar esa unión que da un equilibrio que para mí es muy importante y muy necesario. Gracias, gracias, Shonan. Eh, Vamos a proceder a la sesión de preguntas de los asistentes. Antes de ello, quiero comentarles, no sé si ya lo notaron, en el chat apareció ya el link para que registren su participación en la sesión de hoy. Por favor, llenen el formulario y ahora le cedo la palabra a la doctora Claudia Rocha para que dé salida a las preguntas. Bueno, retomo lo que estaba diciendo Claudia. Si quieres que diga algo y nos lo quiere escribir, Claudia, con mucho gusto. Pues hay muchísimos primero comentarios de felicitaciones. Están encantadísimos de haberte visto y de haberte podido escuchar. Voy a empezar por acá por las preguntas. Hay varias preguntas, las voy a englobar con respecto a si usas algún pigmento natural de plantas para tu arte y cuáles serían. Hay varias preguntas sobre eso, hay de diferentes personas.
Bueno, mientras te cambia el audio, Eduardo, entonces tenemos lo de los pigmentos naturales y con respecto un poco a la pregunta que te hizo Eduardo, también nos preguntan con respecto a los sueños y a si tienen alguna preparación para los sueños o si los sueños se ven reflejados en el textil. Bueno, la primera pregunta, bueno, yo no trabajo con tintes naturales, pero sí al principio mi familia, mi mamá trabajaba con tintes naturales, pero es un manejo muy, o sea, es muy, o sea, tiene un espacio, o sea, es un proceso muy, eh, muy amplio, ¿no? Es muy largo el proceso para hacer con tintes naturales, porque es depende de cómo logras que el tinte natural se conecte con la tela que estás usando también, porque no es así nomás. Es un proceso muy largo que primero para que el tinte y la tela pueda unirse, primero tienes que trabajar la tela, lavar bien a que ese tinte no se resbale. Y hay varios tintes naturales. Mi mamá utilizaba eh, tinte de caoba, tinte de barro, que es la negra, y de caoba es como un tinte marrón oscuro, y había otro tinte morado, que son las hojas, y eso lo chancan y empiezan a, bueno, a, y hay un proceso muy largo, ¿no? Y es por eso cuando se trataban, cuando decían, este es un trabajo artesanal, para mí era, claro, está muy bien, es artesanal, pero detrás de ese trabajo artesanal está tu creatividad, está lo que realmente nace, lo que quieres hacer paso a paso. Por eso para mi mamá, cuando supo de los hilos, porque en nuestra comunidad, para ir a la ciudad, eh, era un poco lejos y íbamos en canoa para ir a la ciudad. Y cuando vio la primera vez los diferentes tipos de hilo, mi mamá se quedó como, era para ella una maravilla, ¿no? Porque veía los colores que ella no veía cuando hacía los tintes naturales, porque yo sé preparar tintes naturales, pero no estoy específicamente trabajando con eso, ¿no? Trabajo con los hilos de colores ya comprados del mercado, trabajo con óleo, bueno, dibujo con carboncillo, ya mi trabajo y ya llega a complementarse con la parte moderna, artística, creativa y al mismo tiempo ya un poco con los hilos y ya hechas y ya de diferentes colores, ¿no? Pero yo sé, o sea, yo sé cómo es trabajar con los tintes naturales. Es muy amplio el trabajo, sudas en medio del sol, estás allí trabajando en medio del sol, tratando de que esa pintura no se vaya al otro lado, lo lavas con cuidado. Bueno, las mujeres que trabajan con eso, con los tintes naturales, saben muy bien, ¿no?, cómo son los procedimientos y mezclan con plantas también para poder que ese pigmento sea muy claro y no se borre tan rápido. Porque si lo haces solamente con ese mismo pigmento y lo llevas a un cuadro, a un lienzo, se te va a borrar en un mes, en 2 meses. Pero si lo haces con otras plantas que a lo menos
puede demorar a que ese pigmento se dé colores, o sea, se vaya su color, te puede demorar un año o 6 meses, pero igual va a salir el pigmento, ¿no? Pero si lo vas cuidando y lo haces con un trabajo un poco más, que ese trabajo sea visto un poco más tiempo, porque antiguamente, cuando hacían con los pigmentos sus pushmas, las faldas, o sea, se iban los colores porque lavaban ropa, ¿no? Lavaban esa ropa y salía cada vez que lavaban. Y entonces por eso eran opacas, se opacaba tan rápido pero hay mujeres que también que son expertas en los tintes y todos tienen sus secretos, Claro, porque Anda pregunta sus secretos también, porque a veces es un poco complicado que nos digan sus secretos, pero claro. bueno, así empezamos a trabajar. Ok, Y, pero esos trabajos que hacemos bueno, esos son los pigmentos, ¿no? O sea, a mí me gustaría, ¿no?, trabajar alguna vez con pigmentos también, pero tengo que estar en la selva, tener ahí mismo mi propio, aunque en nuestro jardín hay, pero yo quiero que se haga un bosque todavía, porque no quiero pensar solamente en mí, sino que más adelante los otros jóvenes que quieren trabajar con pigmentos puedan sacar de ahí, o sea, y claro. se especialicen en eso, ¿no? Porque es una especialización, es decir, una dedicación a que yo quiero trabajar con esto y que mi trabajo sea visto de esta manera. Es eso. Bueno, al respecto de eso, de cómo quieres también servir como conexión para el futuro y para otras personas, aquí hay muchos mensajes de agradecimiento por tu arte, por la manera en que lo has difundido y también por la manera en que conectas con otras personas que están desarrollando también actividades artísticas y que encuentran en ti una resonancia. Dicen por acá, Lina Bermeo, ¿podrías compartir cómo es que cada símbolo está conectado con un canto de medicina? Una pregunta que yo te hice. Otras preguntas de Lenin, que hablabas de las plantas, ya nos comentaste un poco. Em, Preguntaron ya también Lina Bermeo por los pigmentos naturales. Yo por aquí puse cómo te podían encontrar en Instagram para que vean más detalle tu obra, para que vean esas exposiciones tan bellas como la de Maloca o que pudieran visitarlas cuando estén las personas que están en donde tú estás o en Perú en este caso. Carolina Vogel pregunta, ¿qué opinas que se enseñe el quené, por ejemplo, en la pintura y en el bordado? ¿Y qué piensas de la gente que no está en la comunidad, que aprende y practica el quené, pero desde otro lugar, que no tiene contacto con el río, las plantas y sobre todo la comunidad, los ancestros y el territorio del quené? Esas dos preguntas te dejo mientras voy leyendo aquí las demás. Bueno, bueno, gracias por sus felicitaciones. La verdad que lo recibo con tanto cariño. Eh, bueno, eh, si no estamos cerca del río, siempre en nuestro lugar siempre va a haber una quebrada, ¿no?, que se va circulando. Eh, Y yo creo que cada lugar tiene su propio espacio de crear, de cómo conectarse con nuestro propio ser y que podemos expandir lo que realmente queremos hacer. Porque uno mismo tiene su arroyo, tiene su quebrada, tiene tiene sus plantas, tiene sus árboles. Por más que no pueda tener, si uno vive en la ciudad, tiene en su balcón una plantita o dos plantitas. Y siempre hay una manera de conectarnos, ¿no? Y no hay, o sea, no hay un simple decir que yo no me puedo conectar. Es decir, decidir si realmente queremos conectarnos con algo y lo podemos hacer. Es una decisión personal. Y bueno, no me acuerdo las otras preguntas. Eh, y, y al respecto, ¿cómo era la otra pregunta? Perdón. Aquí ya más o menos la contestaste, pero la voy a conectar con esta. María Florencia Sarabia dice, yo quisiera preguntarte si cada bordadora o artista de los pueblos chipivos proponen sus diseños a partir de los diseños de sus ancestros
¿Y cuál es el rol de las mujeres en las comunidades, si son las únicas que bordan? Bueno, ahí hablamos un poco de la parte antropológica, de la parte antropológica, ¿no? Porque estamos resaltando una pregunta que se hicieron los antropólogos y ellos mismos se respondieron. Porque lo que nosotros hablamos es, en mi familia siempre hubo esta presencia de hacer las cosas bien. No importa si eres hombre o mujer, siempre hacíamos las cosas igual. Si tú agarras martillo, yo también agarro, perdón, un martillo. O sea, todos construíamos de igual, ¿no? Y mi abuela construía su casa, ella hacía su casa y no esperaba que el hombre lo haga por ella. Cultivaba, hacía sus propias chacras. Cuando mi abuelo iba a pescar, ella hacía. Y cuando llegaba mi abuelo, como ya estaba hecho, mi abuelo ayudaba. Había un equilibrio entre el hombre y la mujer. Y en ese sentido, el hombre también hacía los diseños en el tallado, en el borde de las canoas, en las cucharas que mi abuelo hacía su propio diseño. Y si había algún herramienta para hacer un bordado, lo hacía. Pero qué es lo que pasa ahí cuando, o sea, había había, existe hasta ahora el machismo, ¿no? Donde el hombre decía, cuando empezaba a hacer el bordado, decía, pareces mujer haciendo eso. O sea, lo hacía sentir como que estás haciendo trabajo de mujer porque no es un trabajo que requiere esfuerzo, que no cargas, que no construyes, y hacían sentir a los hombres mal, ¿no? Pero en mi familia, eh, o sea, los hombres eran los primeros que hacían los diseños. Mi hermano era experto, bueno, ya no existe en este mundo, pero él hacía sus propios diseños. O sea, él empezaba a ver, a ser mi mamá o mi abuela, porque él crecía con mi abuela y empezaba a ver todas las que hacía mi abuela y empezaba a diseñar y empezaba a formar con diseño, con elementos ya como seres, ¿no? Empezaban a hacer seres como metiendo los diseños, porque lo que pasa es que cuando entra la antropología y llegan a una conclusión que para mí no hay conclusión en el mundo o sea, del arte, o sea, de los diseños, porque para mí fluye todo eso, pero así como la antropología y la lingüística llegan en nuestro vocabulario, empiezan a decir, ¿sabes qué? Eh, el antropólogo dice esto. Entonces, en la lingüística tenemos que escribir así y empiezan a escribir. Y tienen una definición, una sola definición. Y esa palabra no tiene una sola definición. Puede tener diferentes tipos de palabras, cómo expresar, cómo decir. Pero ellos es como que se apropian de eso, nosotros podemos hacer que esto sea visible. Nosotros ya somos visibles por nuestro arte, por nuestro conocimiento, por lo que hacemos. O sea, vivimos día a día. Acá lo que debe haber es imágenes, porque así nos conectamos. Tiene que haber una imagen que muestre así, porque no solo basta un lenguaje escritura, sino que más es tener ese diálogo sin ninguna oposición a que el otro diga, ¿no? Porque el otro nos va a decir, di esto para que yo te pueda entender, ¿no? Si me entiendes, si me quieres entender, entiende mi idioma,
aprende mi idioma y así me puedes entender. Es como yo estoy hablando con ustedes. Aprendí idioma, aprendí a hablar, eh, porque puedo conocer distintos tipos de idiomas, pero si yo, para conectarse con otras personas, ¿no? Porque así yo creo que a lo menos nos entendemos un poco. Y entonces es así también, o sea, si mi idioma, no entiendes mi idioma y tú me quieres traducir, aprende a lo menos a decir algo para que Claro, esta conexión sea equilibrada. claro. No es que yo menosprecie, sino que yo, o sea, realmente aprecio y admiro lo que hacen los antropólogos, los lingüistas, pero al mismo tiempo uno tiene que tener la capacidad para poder pensar también uno mismo como personas indígenas que hablamos otra lengua. Y descentrar un poquito la mirada, que no sea siempre como desde la misma perspectiva. Y creo que eso es lo que nos llama mucho la atención también de tu arte y de, digamos, en todos los temas que cubrimos en este seminario. Por aquí voy a seguir leyendo, hay muchísimos comentarios, espero que no se nos quede ninguno por fuera, pero creo que así va a ser. Bueno, el anterior que nos faltó es cuáles son las plantas que más usan y si hacen tomas de ayahuasca para soñar o si tenía relación el textil con la medicina. Voy a unir esas dos. Digamos que tal vez fue una pregunta que yo te hice cuando nos encontramos alguna vez, diciéndote esta idea de que los cantos chipivos curan y que tienen medicina y que por eso se vuelve. Esa es una. Y si tiene relación con la ayahuasca. Aquí hay un comentario de Carolina Vogel que dice, quiero agradecerte también porque lo que has hecho con la Academia del Arte es muy grande, el hacerles entender que todo parte de lo artesanal y que lo artesanal también puede llegar a ser una obra artística. Es enorme esa revolución. Yo soy bordadora y a veces cuesta mucho participar en exposiciones con el bordado, o no hay directamente. Bueno, tú tienes una gran combinación entre plástica y bordado. Preguntan si pueden visitar el jardín botánico que fundaste. Preguntan por el tocado que tienes, de qué es y si lo puedes explicar. Entonces son esas tres. La relación de los sueños y la ayahuasca y la medicina, tu collar y el jardín botánico. Bueno, gracias por esto que lo hizo mi hermana a mi pedido. Sí, Sí, bueno, lo quería hacer. Son los diseños chipivos. Me gustó mucho lo que mi hermana hace y que me gusta. Bueno, me encanta lo que ella hace y le digo a ella que quiero así y me lo hace. perfecto. Bueno, respecto a la pregunta de los cantos, sí, es muy, yo cuando hablamos, cuando me preguntaste ese tema también te comenté y quiero comentar también al público, o sea, no sé cómo empezar, pero para mí es como los cantos para los diseños no existen y nunca han existido, ¿no? Es, yo lo he visto como una creación artística la primera vez porque yo estaba ya investigando y me, y entendí lo que mi prima, o sea, Erlinda Agustín empezaba a hacer. Ella vivía, ella ya no está en este mundo, ¿no? Pero ella hacía los cantos para recibir a extranjeros. Es la primera mujer que yo vi, y que muchos lo saben, que empezó a tocar diseños y empezó a cantar. Y cuando empecé a hacer mi investigación, me di cuenta, esta mujer es una artista. La verdad que sabía crear, pero a partir de los diseños, ¿no? Y empezaba a cantar como muchos hacen hoy en día, tocando los diseños, ¿no? Ahora veo a muchas mujeres tocar diseño y cantar y decir que este diseño es tal canto, y para mí es mentira, ¿no? Yo digo esto porque a mí me gustaría llevar las cosas a mi manera, de una cierta, como parto de una educación que yo recibí,
porque nunca han existido. Eh, Ahora ver, y yo creo que son partes artísticas, recreativas y lo recrean, ¿no? Pero que nadie lo dice porque muchas veces así es vendido también sus trabajos. Y aparte de eso, para mí es, bueno, engañar también a la gente, porque a mucha gente le gusta que le engañen también. Yo veo así, porque lo que engañan es como bienvenido, ¿no? Y cuando uno dice al menos la verdad, es como que no, no es así, yo ya sé, yo conozco, porque tal persona me ha dicho. Y me han dicho así, me han dicho hasta cuando yo le decía esto es una creación artística que hizo mi prima, y desde ahí partió, ¿no? Tienes nombre y apellido, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y entonces hay un proceso creativo de eso, como muchos, y para mí está muy bien, la gente, yo veo mujeres, hombres tan creativos y cantan cuando hacen diseños y empiezan a cantar y me encanta ver también. Pero hay que decir, a pesar de eso, hay que decir que nunca ha sido así, sino que es ya moderno, ya es visto algo, por eso un trabajo artístico contemporáneo lleva a conversar con esos diálogos también, ¿no? Pero hay que partir de una educación y decir, ¿sabes qué? A lo menos hay que investigar quién lo hizo, por qué lo hizo, ¿no? Porque yo no quería equivocarme en lo que yo estaba haciendo, porque mi patrón y mi enseñanza era saber de los diseños. Y yo como Shipiba, o sea, que yo ya venía de un lugar que yo aprendía, no quería confundirme, ni quería equivocarme, que muchas veces nos confunden también con tantas cosas a uno mismo. Yo que soy Shipiba, a mí muchas veces ah, han, han querido confundirme, pero estoy tratando de llevar a lo menos lo correcto en mi tesis, en mi día a día, en que la otra gente pueda entender, ¿no? Lo que yo hago. Bueno, entonces desde ahí comenzó el canto en los diseños y que hoy en Claro. día muchos lo hacen y que para mí es lindo escuchar los cantos, pero hay que saber de dónde viene también. Y creo que tiene Sí. relación con lo que nos decías antes, ¿no? Las ideas que nos llevamos por estas exploraciones externas sobre los pueblos indígenas y que pretendían o bien darle la voz o decir, mire, usted habla de esta manera, yo le voy a decir cómo habla, le voy a decir cómo piensa, yo soy la antropología occidental y precisamente como que daba las pautas muchas veces cerradas, pero que ahora pues precisamente esta posibilidad de discutir desde diferentes perspectivas nos permite romper con eso y tener más claridad. Y en este caso, pues esa idea errada sobre la relación del canto con el bordado o dibujo quené, pues ya se sabe mejor. Nos quedan pocos Sí. minutos, pero entonces yo quiero aunar la participación de Alicia, de Gudelia y de Eduardo con respecto a cómo dicen cómo enfrentaste la exclusión mientras estudiabas arte. Y de otro lado, o en la vida cotidiana, ahí nos puedes contar un poquito sobre lo que pasó con tu nombre y la reivindicación ante el Estado peruano, pero también de otro lado, si tu arte lo considera resistencia, si lo que haces o actividades de tu vida las consideras resistencia, tal vez. Bueno, para mí o sea, claro, en otra, como lo está diciendo, resistir es un poco para mí, un poco lejano a las cosas que yo puedo decir, ¿no? Porque nosotros no resistimos, sino que seguimos vivos en lo que hacemos. Y hemos planteado desde años, generación, generación, las cosas que queremos hacer. Y, y a pesar de todo, de las cosas que uno puede plantear, no, no es tanto resistencia, sino que es algo que la ignorancia de las personas no llega a ver y si no, lo limita
en las cosas que uno plantea, ¿no? Eso es lo que voy, porque siempre hay muchas personas que nos dicen como que nuestro trabajo tiene solamente un límite y hasta ahí llegó. Pero para mí, eh, yo diría que hay una perspectiva amplia de cómo llevar o cómo lograr que nuestra mente tenga la conexión con otras culturas. Así como yo llevé mi cultura en la parte occidental académica, cómo tenía que, cómo tenía, o sea, cómo dialogar con lo que yo estaba haciendo y el proceso que yo estaba teniendo ahí como estudiante indígena que poco hablaba en castellano y que muchas veces, eh, a veces los mismos profesores nos menosprecian, ¿no? Y, y he visto situaciones que para mí era algo inexplicable para mí, pero al mismo tiempo entendía a qué iba todo eso, porque existía el racismo, es que tu trabajo no tienes que ser así, porque tu trabajo tiene que ser como occidental, como Miguel Ángel, como, como por acá de Diego Rivera, o sea, todo era como o sea, no de Diego, más que todo Miguel Ángel, o sea, eran los grandes de Van Gogh, tienes que hacer igualito como ellos. Entonces, ¿por qué tenemos nuestra propia cultura? ¿Por qué no llevar nuestra propia cultura en ese aula? Porque es una institución eh, de, de pueblos indígenas, porque en mi región, por más que puede decir soy mestizo, porque ahí se dice mestizo, el que hable castellano, regional, se dice mestizo. Y yo decía, pueden ser mestizos, pero tienen que saber de dónde vienen cada cultura, de sus abuelos. Sus abuelos pueden haber hablado de otros idiomas, pero lo que pasa es que ha pasado una situación que nunca te enseñaron a hacer eso, ¿no? Nunca te enseñaron tu idioma. Entonces, en un momento, cuando estudiaba, yo le dije, ¿por qué no crean una institución, una escuela de bellas intercultural? Pero para ellos era como que no, que vino esta niña a decirnos esto, ¿no? Y entonces pasé por una situación, o sea, de menosprecio, pero al mismo tiempo yo estoy agradecida de eso porque gracias a eso me siento totalmente fortalecida, ¿no? Y el proceso que yo tuve es que cuando llegué a presentar mi tesis, no querían que yo presente los bordados. Y cuando yo le dije, eh, no, yo tengo que presentar mi bordado porque yo ya estoy libre de hacer lo que yo quiero. Esta es mi raíz y no lo voy a dejar. Y empecé a seguir haciendo porque fue algo muy, eh, eh, desde el comienzo de realizar lo que yo quería hacer, porque me decían, no, tu pintura está mal, tienes que volver a hacer. Entonces, claro, yo también un poco, un poco que me resistía a aprender lo que ellos me decían, ¿no? Pero sí, yo agradezco mucho haber estado en esa escuela porque aprendí a mezclar los colores, aprendí a alzar un pincel, a agarrar un pincel, y yo estoy totalmente agradecida, pero con el ser humano es como un choque cultural muy fuerte que pasamos sobre cuando uno se va a las instituciones eh, que nos coge como alumnos, ¿no? Y bueno, pero eh, eh, gracias a la familia que yo tengo, bueno, he salido adelante, por más que me decía que hasta incluso me han dicho que yo nunca iba a llegar lejos. Y, Sí, es frecuente que desde esa mirada digamos, de discriminación constante, pues cualquier actividad cotidiana o que debería ser cotidiana se vuelva realmente un acto de resistencia, ¿no?
Entonces, pues digamos, ahí está como esa postura que nos muestras y cómo pues también desde lo que se llama resiliencia lo has afrontado. Yo no siguen los Sí, mensajes de también. agradecimiento acá Ay, en diferentes perdón. sentidos. Muchísimas gracias, sobre todo dicen, por compartir tus conocimientos, por compartir tu experiencia. Ya, como te decía, por aquí compartimos que estás en Instagram como Chononbencho3. Pueden ver ahí más de cerca tu obra y demás. Nos queda un ratito, entonces por aquí podemos conversar con Eduardo y con Claudia, que también quieren preguntarte algunas cosas. Entonces, les escuchamos. Hola, hola nuevamente. Chonon, ahorita comentabas algo sobre los colores. Yo previamente a tu presentación de hoy me puse a investigar un poco y vi ciertas entrevistas y en una de ellas hablabas que había que saber apreciar o llegar a la autenticidad de los colores, que al parecer hay colores que no son auténticos, pero que también a través de las plantas puedes llegar a conocerlos. ¿Nos puedes hablar un poco más de ello, por favor? Bueno, para acabar la pregunta que me habían hecho antes sobre creo que escuché sobre el diseño del túnel, pero, o sea, lo que pasa es que yo hice este trabajo porque vi que había mucho folclore en el trabajo que yo veía antes, porque hacían los diseños simplemente por hacer y pegaban en su cuerpo humano pintando diseños. Y para mí era como que algo que no tenía ningún sentido en lo que hacía. Entonces, para llegar que la gente no folclorice tanto los diseños y que llegue a un poco la autenticidad, empecé a investigar sobre este diseño. Y bueno, y para su pregunta es que en lo que me has preguntado es muy importante también porque lo que pasa es que cuando nosotros éramos niñas, mi mamá nos enseñaba mucho de los colores, porque en la selva tenemos eh, las hojas verdes. Cuando sabemos un poco de las plantas, nos hacía diferenciar con los colores de las plantas. Eh, Nosotros vemos todos verdes, pero hay diferentes tonos de verdes. Y mi mamá nos hacía notar, esa mis hijas, nos hacía notar, eh, nos hacía notar los diferentes tonos de verde, ¿no? Y en ello eh, nos hacía diferenciar qué tipo de planta tiene este verde. Y este verde tiene, esta planta tiene este tipo de verde. Decía, verde, o sea, Yankun, Mashantani, Yankun, Cheche, o sea, nos hacía apuntar, ¿no? Para diferenciar. Y en eso mi mamá nos hablaba, si tú quieres sacar color realmente que te hace sentir bien, saca eh, la autenticidad del color que quieres plantear en tu trabajo, porque hablaba de ella del diseño y el color que tenemos que llevar, porque no queremos llevar un color, acá decimos chilloso, ¿no? Fuerte, fosforescente, sino porque cuando entramos al bosque son colores oscuras, son colores que te dan una sensación como que estás en lo profundo del bosque, ¿no? Y está el color oscuro, que hay una elegancia en torno a los colores verdes, que hay una elegancia en torno a los colores blancos, porque nos hacía ver los diferentes tipos de colores del algodón, el algodón un poco amarillento, el algodón blanco, blanco, cómo procesaba todo, cómo se hacía diferenciar los colores cuando empezaba a florecer el algodón, cómo llevaba todo ese proceso y iba cambiando el color, ¿no? Y entonces nos hacía ver los colores el nube también. Y el nube un poco oscuro es porque ya era contaminado y el nube así blanco era como que un poco menos contaminación, o sea, nos hacía diferenciar de esa manera para que podamos entender la variedad de los colores. Y ella lo que llevaba era
que nosotros tratemos de hacer en nuestro diseño y llevar los colores adecuadamente, eh, con los colores del bosque, con los colores del algodón y con los colores de las nubes, y no ejercer un color que realmente sea algo muy brilloso, ¿no? Porque es, los colores en el bosque son elegantes y te dan la satisfacción de que vives en un mundo de elegancia, y que te da la satisfacción de sentirse como una persona que realmente puede hacer bien los trabajos. Y bueno, y eso te puedo contar porque, bueno, hay más, ¿no? Pero eso es lo que te puedo contar de base de esos colores. Gracias, Choron. Otra consulta. Me quedó también un poco la inquietud sobre los mitos. ¿Hay diseños que refieren a algunos seres míticos en particular, algunas narraciones, historias sobre ustedes mismos, sobre sus ancestros, sus abuelas, etcétera? Bueno, como por ejemplo, la mujer sirena que yo mostré, que ahí empezaba el proceso donde yo empecé a hacer mi investigación de mi tesis. Ahí es un mito, cuando contaban que la mujer estaba echada al lado de un río, y antiguamente los pushmas, las faldas que usaban las mujeres no tenían diseño. Y entonces esta mujer aparece, y la mujer iba donde sus parientes y empieza a encontrar, se encuentra con la mujer que estaba echado y ve los diseños de ella, ¿no? Y se iba corriendo a encontrarse con sus familias, y empezó a decir que encontró una sirena echada en el borde del río, y de ahí empezaron a sacar los diseños. Es una historia, un mito, ¿no? Y así hay eh, varios ejemplos así. Y ese es uno de ellos. Pues yo tengo una pregunta, no sé si puedas responderla, o más bien un comentario general, si pudieras hacernos, si todavía hay tiempo, con respecto a tu exposición Maloca, que fue, digamos, una exposición dentro de un gran edificio con una maloca dentro del museo, digamos, también hubo como diferentes videos de tus obras que salieron posteriormente, y me gustaría, bueno, las pueden ver en tu Instagram, conociendo tu obra un poco más, pero me gustaría que nos comentaras un poquito más como sobre el sentido de esa exposición. Bueno, fue un trabajo que hemos trabajado, fue un proyecto que hemos trabajado como 13 años, 13 años, 3 años. Eso trabajamos con los arquitectos de Cali Lima, Jaime Vivo, y Jaime Vivo, Jaime Vivo. Trabajamos con los arquitectos y trabajamos con un grupo de mujeres y también con mis hermanas, y empleamos cómo llevar ese proyecto como Maloc, que es una idea de que ahí llega, una idea de que es un lugar donde ya es habitada, pero al mismo tiempo sigue siendo habitada, que ha sido habitada, pero que ahora viven los seres del agua, los seres que no vemos, ¿no? Como Chay Punibu, como por ejemplo, como Punel Punibu. Son gente que, que viven en armonía, que están equilibrados y que tienen una conexión con los seres humanos, pero para llegar a ellos hay que estar limpio, oler bien, y por eso fue el proyecto que yo hice y preparé perfumes para ese proyecto también, perfumes para que la gente que iba allá tenían que oler y así podían entrar, ¿no? Y los colibríes son los mensajeros
el que avisa y el que da conexión, cómo uno puede cantar y es como, es el pájaro más veloz, ¿no? Y que da una conexión entre el mundo invisible y el mundo que nosotros vivimos. Y, y, y como sus cantos son como finos, y eso se dialoga con con los cantos de los seres que están rodeando esa malón. Y bueno, y al mismo tiempo llegar que los diseños tengan la conexión, los diseños que estamos porque son hechas de mostacilla, sillones, son grandes, y, y entonces era para reflejar los diseños, conectar, porque todo era un conjunto. Y he presentado también como 10 bordados, pero con los colibríes que vuelan y que están en la conexión con los seres espirituales, está el hombre y la mujer, porque las plantas que usamos tienen, eh, lo dicen, eh, eh, en Shipio lo llamamos bueno, y la mujer a mí, ¿no? Y tiene que tener una conexión para poder vivir en equilibrio. Y bueno, de eso se trata un poco sobre el proyecto que hicimos. Eso lo hice junto con mi esposo Pedro, porque de él nació la idea de hacer ese Maloca, y para mí complementar con todo eso yo era realizar los bordados, los mostacillones, trabajar con las mujeres y hacer el perfume. Y entonces, Bellísimo. sí, fue un proyecto muy lindo que para mí me sentí muy satisfecha de hacer eso porque hace tiempo que lo tenía en la mente también, y para que eso sea algo muy satisfactorio para la gente que iba también y que la gente lo pueda ver. Sí, y bueno, y para mí ver eso era trabajar a la gente que construía la malota, era como que, bueno, uno puede tener la idea, ¿no? Pero para construir hay que trabajar en conjunto. En equipo, en equipo. Sí, así Otro es. tema que aquí hay dos preguntas. Uno, dicen que si conoces a la comunidad diaguita, dice que los dibujos diaguita se parecen mucho a los quené, que si tienes algún conocimiento de eso. Y otra persona, María Inés, dice, nací en el límite de Argentina y Bolivia, en Los Toldos. De mi mamá y mi familia materna aprendimos de niña los colores como lo relata Chonón. O sea, una técnica parecida, pero en otra parte, y también, digamos, como hablando de esa conexión. No sé si llegas a conocer los Diaguita, yo personalmente no conozco sus diseños, pero bueno, ¿qué piensas? Tú me habías comentado, y por eso lo menciono, que hay una conexión entre diferentes maneras de dibujar, de entender el bordado y esa creatividad que incluso se puede conectar con el arte japonés que habías también puesto en tu obra con el sashiko. No sé si tengas algún comentario de esa interconectividad. Bueno, yo estuve en los todos hace varios años atrás. Me gustó mucho porque era un lugar donde se podía pasar por Bolivia y entrar por Bolivia, y que era una tremenda aventura. Sí, y me encantó el lugar. Había como una reserva de árboles que tenían ahí, y entramos a ese bosque y me encantó. Era muy diferente donde el lugar donde vivo, en la selva, pero me sentí, o sea, era lindo, lindo, es indescriptible, algo así. Bueno, de los llaguitas, sí vi los diseños un poco, un poquito, no sé mucho, porque lo que pasa es que como yo empecé, cuando dejé, ya acabé mi estudio, quería conocer la parte norte de Argentina, y pasé por Chile, y todo el lugar donde tenía que estar. eh, eh, bueno, fue lindo, lindo, pero de los diseños vi un poco
más que todo lo veo como diseño que hoy en día están haciendo los Unicum, que son la comunidad Unicum de otra, que tienen otro tipo de diseño más, eh, como más asimétrico, ¿no? Y es más lineal, más vertical, recto, y me gusta mucho. Y hace poco una mujer Kunikuni expuso su trabajo, hechos con plantas naturales, eh, y es algo parecido más que todo. En los diseños eso es un poco más geométrica. Los diseños que es más geométrica, tiene otro más detalles, bueno, ah, bueno, por ahí va, pero son un poco diferentes. Y sí me gustó lo que estaban haciendo, eh, vi, pero no estaba como estaba de paso viendo otras cosas y me distraje un poco también, pero no sé muy bien. Pero sí me encantó, lo que yo puedo decir que me encantó los todos y conocimos amigos muy buenos también ahí. Eh, Y esta y bueno, conexión con el Sashiko, bueno, ahora estoy haciendo un diseño con con la, con la cultura japonés, que es sashiko, que ellos hacían para parchar sus ropas cuando se rompían, y hoy en día es bien conocido en el mundo del arte. Bueno, estaba llevando curso de sashiko y yo decía que esto tiene una similitud con el trabajo que yo hago, o lo que nosotros tenemos, ¿no? Y en eso me di cuenta que sí, que ahora estoy trabajando. Bueno, si les muestro, me gusta mostrar. por favor, claro que sí. Sí, este es el diseño Shipibo. Y Sí, todo es diseño Shipibo, Shogun, y todo este ya es Sashiko. Yo llevé sí, un complemento, o sea, un sí. equilibrio donde existe la cultura japonés y la cultura Shipibo conmigo. Entonces, yo creo que siempre va a haber en algo la similitud en donde uno quiere hacer, ¿no? Y siempre va a buscar y va a encontrar que va a haber un lenguaje idéntico al otro, a la otra cultura. Entonces llevé a eso porque me gusta también la parte, eh, lo que ellos hacen en los temas de sus historias o mitos que ellos hacen, como la princesa Mononoke, y llevé a plantear todo ese trabajo, ¿no? Y me encantaba ver cómo ellos relatan su propia historia. Y entonces me conmovió ver eso y llevé a tengo que relatar mi historia, lo que está detrás. Y todo este trabajo nace de un sueño y con las plantas. Todos estos seres que ves son seres de las plantas, ¿no? Y que aparte de eso, y este es un árbol ya convertido en un punto sashiko, pero es el resplandor y la luminosidad de, de que uno puede ver. Esa es la idea, bueno, un poco la idea de llevar con mi propia manera de hacer las cosas, ¿no? Y en este trabajo de, de bordado también, este es un bordado, pero es con los colibríes. Y acá lo mezclé, estos puntos son diseños y pivos, no sé si lo llegan a ver, son diseños y Precioso. pivos, sí. Y los puntos lo hice con los puntos sashikos. Y esto lo planteé en los bordados y pivos, y voy empleando el bordado sashiko ya un poco más amplio en mi trabajo. Y bueno, y eso, y esta es la mujer planta y su hijo planta, ¿no? Que enseña cómo llevar realmente la educación que tiene que recibir para poder hacer bien su trabajo. Y esa es la enseñanza, ¿no? Y este es el árbol de
ay, no me viene ahorita su nombre, pero estas son las plantas que crecen debajo del río, en los bordes del río, y estas son las hojas del corazón, que es la, la, para vaporizar cuando uno tiene frío y saca todo el malestar. Y estas plantitas lo hice porque son de las plantas del diseño, que tienen un color morado que me encanta. Y bueno, y estas son las plantas. Y bueno, y con eso. Pues precioso, no, precioso. Ya nos quedan pocos minutos. A mí me gustaría decir unas palabras antes de que tal vez Eduardo quiera hacer el cierre. Más felicitaciones en tu obra y digamos surgen muchos corazoncitos. Yo creo que aquí los has estado viendo. Están muy felices de conocer algo que yo creo que es precisamente mostrar en esta cotidianidad de tu vida aquello que consideramos muy distante de otras personas, lo vuelves universal. La cotidianidad de tu vida la haces universal y nos conectas con cosas muy internas de cada quien en esos diferentes lugares en donde estamos. Entonces me sumo al agradecimiento no solo por la creatividad, por el diseño, sino también por querer compartir tu obra y por ser tan resiliente y tan resistente para llevarlo y hacer estas cosas para el conocimiento del mundo entero. Em, Eduardo, ¿quieres comentar algo? Sí, antes de proseguir, hay una pregunta de María Elena del Solar. Sí. Nos dice, los Honey Queen tejen a telar de cintura con hilo de algodón hilado a mano. Mi pregunta es si se perdió la tradición del tejido en telar en Ucayali. No, no, sí, hay mujeres que siguen haciendo eso. No conozco mucho de Unique, pero lo que he visto es que más que todo trabajan con los tintes, con el barro, porque estuve, o sea, no conozco mucho, eh, porque he visto en la exposición que tiene acá, no me acuerdo su nombre ahorita, pero tiene una exposición bien linda que hizo con el barro natural y con el tinte de caoba. eh, y que, bueno, yo creo que siguen haciendo porque, aunque son pocas, pero en el mundo shipibo hay unas cuantas mujeres que hacen las telares, las, las ropas de algodón hechas así de mano, ¿no? Pero son muy pocas, son cosas que estamos perdiendo poco a poco porque a pesar de como, bueno, ya puedo decir, estamos en una resistencia, pero eso es lo que está, o sea, los jóvenes hoy en día no está pensando en otra cosa, ¿no? Porque todo el mundo piensa como que, eh, como por ejemplo en las canciones que yo he escuchado en Argentina, los guachiturros, los jóvenes solamente quieren aprender las cosas, o sea, más que todo llega en la ciudad donde estamos, llega cosas de una mala calidad. No hay realmente que pueda hacer fortalecer la cultura y la educación a nuestros jóvenes también. Y por eso creo que se está perdiendo, porque hay una eh, mala información o mala comunicación en nuestros jóvenes y en las mujeres, pero las pocas personas que estamos llevando nuestro trabajo es algo muy profundo y elaborado porque yo creo que esto va a quedar para la futura generación. Bueno, pues Shonon, ya se nos va acabando el tiempo, entonces nos queda agradecerte, Eduardo, Claudia, si quieren hacer algún comentario, yo de mi parte, pues quedamos en contacto. Cualquier dato que necesiten de Shonon, con mucho gusto se los brindamos. Ya los puse aquí en el chat. Muchas gracias por tu tiempo. Seguramente nos gustaría repetir muchas veces más charlas para conocerlo más a profundidad, pero muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste. Eduardo, Claudia.
Shannon, yo agradecerte mucho, una exposición muy enriquecedora, pero me quedo también con una inquietud muy grande y no sé si nos la puedes resolver. ¿Podemos acceder a tu tesis, consultarla en alguna plataforma? Yo creo que es muy No, importante. no está en ninguna plataforma, pero sí está en algunas partes donde ya hemos publicado como curso y lo pueden encontrar en, en, en algunas revistas como Manguaré. Hay otras revistas más donde están todos los trabajos que estamos haciendo y ahí están partes de mi tesis que yo había hecho, que habla sobre los diseños, cómo la conversación con los sueños. Y bueno, en YouTube están mis videos, lo pueden encontrar como Chomu Buen Show y entrevistas, y en mi Instagram como Chomu Buen Show también. Y bueno, y yo quiero agradecerles a ustedes también por este espacio y que nos hayamos entendido y que se hayan dado el tiempo de conocer mi historia, mi mito, mi todo, mi leyenda, mi trabajo que realizo y que espero que estén satisfechos y que no les haya sido sentir tan aburridos. Pero yo estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes por la invitación. No, totalmente satisfecha y contenta de que hayan participado tanta gente. Por más que no he visto, pero espero haberles entendido con ustedes con las explicaciones que sean, ojalá que se hayan sido claras con lo que quieran Fueron muy escuchar. claras. Claro que sí, fueron muy claras y muy enriquecedoras. Y muchísimas gracias a todas y todos los participantes. Les esperamos el próximo miércoles con nuestras actividades. Pues ya saben, vamos a tener estos 12 miércoles de compartir y esperamos que siga creciendo esta red con estos conocimientos. Muchas gracias por poner atención a estos eventos. Muchas gracias por seguir difundiendo los saberes de los pueblos indígenas de Abya Yala. Seguimos, Claudia, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Shonon, infinitamente agradecidos. Un saludo y un abrazo. Seguimos en la resistencia. Chao. Seguimos.